historias que hay sobre los judíos. Se ha hablado de judíos de Europa, lo que han sufrido, holocausto, pogrom, pero nunca se ha hablado de los judíos de los países árabes, y en especial los judíos de Siria. Ha habido persecuciones mucho más graves, pero se quedaron al margen de la historia. Nadie se lo quiso resaltar, o no tuvieron tiempo para resaltar el sufrimiento y las persecuciones que hemos sufrido en Siria. Yo lo sufrí en carne propia. Nací en 1942, hasta que salí de Siria en 1959, 58, finales del 58. Hemos sufrido muchísimas persecuciones, innumerables. Hemos tenido desde vejaciones de lo más bajo que hay, aunque el gobierno toleraba esto, que los vecinos árabes. Muchas veces que nos han pegado, nos han obligado a decir la palabra al-Shahida, que yo atestigo que Mahoma es el enviado de Dios. Una de las cosas más severas que hemos vivido, un día, 1948, finales de noviembre, me acuerdo muy bien que ese día no nos mandaron a la yeshiva, porque nada más había yeshiva para los judíos. Era Kitab, lo decía Kitab. Ese día no nos mandaron, y de mi casa, vivíamos en el tercer piso, empezamos a oír balazos. Y yo subí, por curiosidad, subí a la azotea. Vivíamos a 3 cuadras del Bet Knesset de la colonia Gemelía, porque había el Bet Knesset el grande, el famosísimo, pero también había el Bet Knesset muy grande. Vi mucha turba árabe sacando Sefer Torot del Bet Knesset, sacando libros, sacando borrachas, y llevándola a la explanada de una mezquita que estaba a 2 cuadras. Se veían ambas de la azotea. Entonces lo llevaron todos los Sefer Torot, había decenas de Sefer Torot en ese knis, y lo empilaron así para hacer fogata. Cuando se terminaron de traer y la gente estaban Allahu Akbar gritando, le echaron, le echaron, no sé, se veía de lejos, no sé si le echaron gasolina, le echaron diésel, y le prendieron fuego y empezaron a gritar la gloria para el pueblo árabe y fuera los sionistas. Siempre han acusado a los judíos de Siria como sionistas. En eso, antes estaba el rabino del Knis, Hajam Moshe Mizrahi. Estaba el Knis, dijo: si van a quemar al Bet Knesset, yo me quemo con mi Knis. Se amarró a la silla, pero lo agarraron con todo y silla, lo sacaron hasta la explanada. Le dijo: mira, judío, palabras bajas, ¿cómo le estamos haciendo a tu Torah? Le abrieron los ojos para que vean cómo estaba quemando el Sefer Torah, los decenas de Sefer Torah, y había aire en ese momento. Yo me acuerdo que llegaron papeles quemados, medio quemados, 3/4 quemados, a nuestra azotea y a nuestros balcones. Mi papá trabajaba como gerente de un banco de un cristiano que eran amigos de nosotros. Le habló por teléfono, mi papá se llamaba Aslan, le dijo: Aslan, viene mi hijo por ti para llevarte, que te escondan, porque había rumor que van a matar a muchos judíos. Llegó el hijo del patrón, tenía un carro Citroën,
subió, le trajo disfraces, se disfrazaron mi mamá y mis 3 hermanas como musulmanas. Las musulmanas se vestían todas de negro, se disfrazaron de musulmanas y bajaron al coche para que nos lleve a su casa del patrón de mi papá. En el coche, cuando iba a arrancar, ya había mucha gente porque venían a quemar un edificio que era de pueblo judío, seguido de nuestro, a donde vivíamos. Se acercó un señor así, altote, bigotón, con un rifle. ¿Quién va ahí? Le dijo el hijo del patrón que es puro mujeres. Y en árabe, cuando dicen mujeres, los musulmanes muy respetuosos entre para las mujeres, lo dejó pasar. Asomó, veía puro mujeres con tapados, pues dijo que no se puede. Llegamos cuando le dio la vuelta a la esquina, allá era el club de la juventud, club de juventud israelita en Alepo. Estaban afuera quemando también cosas que sacaron del club. Me acuerdo que pasó sobre la fogatita así y fuimos a esconder a la casa que eran en otra colonia, que era una colonia exclusiva para cristianos. Llegamos a su casa. Ese día nos mandaron a traer cositas, verduras, frutas secas para poder comer. Exclusivamente era un viernes. Cuando llegó para hacer Shabbat, vino el señor, el patrón de mi papá, a decir que se le ofrece el señor Aslan, le vamos a traer comida, pero ustedes no se preocupen, no le traemos nada de nuestra comida. Nos trajeron verduras, frutas secas, pan, queso, para comer. Entonces, estuvimos escondidos hasta el domingo en la tarde. Teníamos un miedo tremendo, que no podíamos ni asomarse. Y nos dijeron, ustedes no se asoman para nada al balcón, ni siquiera a la ventana. Ya cuando el lunes en la mañana de esa semana, ya salió rumor que ya todo se calmó, que el ejército tomó riendas del asunto. No nos llegó ninguna noticia mala que mataron a ningún judío, pero sí todas las escuelas judías, todos los pequeños que habían en Halab, inclusive el Bet Knesset el Grande, el famosísimo Bet Knesset Grande. Ese Bet Knesset, hay la creencia y la convicción que fue construido por Yoav ben Zeruya. Yoav ben Zeruya era el jefe de los ejércitos de David Amelech. Él lo construyó y hay muchas historias sobre ese Bet Knesset, hasta inclusive en sus historias. Si tú abres en árabe la Wikipedia sobre los lugares de interés en Halab, lo llaman como si fuera el Mikdash. En árabe las palabras lo llaman como si fuera un santuario judío. Ese Bet Knesset tiene una historia, entre paréntesis lo que le estoy hablando. Dice, cuando lo estaba construyendo Yoav ben Zeruya, el sobrino y el jefe de ejércitos de David Amelech estaba llevando piedras en su hombro para construir. Empezó a llorar. Dijo, le vino la profecía, dijo, mi amo, el rey David, va a construir un Bet Mikdash y se va a destruir. Y yo voy a construir un Bet Knesset que no se va a destruir. Y evidentemente se destruyeron 2 Bet Mikdash y ese Bet Knesset sí está quemado, sí está abandonado, sí está desolado, pero no está destruido, sí se encuentra hasta hoy día, aunque después de tantas cosas que lo que hemos oído hoy día en la televisión, en las noticias, me han dicho, hay un amigo que tiene su mamá
todavía quedada allá, dice que ese lugar en especial no le tocó la guerra. Entonces ese Bet Knesset era muy sagrado, muy famoso en todo el mundo que conocían en los países árabes. Inclusive había en ese Bet Knesset un tipo de cueva, o había enterrado allá, dicen, yo lo vi, dicen que enterrado un tzadik, un jajam, un erudita, muy bien, y yo lo vi, esa tumba sudaba aceite, le salía como si fuera sudor aceite. Iban las mujeres cuando en Kippur a poner aceite allá y agarraban un algodón, untaban alrededor de la tumba y llevaban ese algodón servía para, si una mujer iba a parir o iba a aliviar, le untaban en su panza y evidentemente que se podía dar a luz muy fácil. Y hasta hoy día mi sobrina que llegó, yo llegué a México en 1960, pero mi sobrina llegó en 1992 y hasta hoy día ella conserva algodón de ese untado, de esa tumba, y ella lo usó. Aquí dio a luz 7, 8 veces y dice, me ha dicho que ella cuando va al hospital, antes de ir al hospital, se lo unta en su panza y le hace los milagros. Y hasta a sus hijas también, ella es bisabuela hoy día, y hasta a sus hijas y sus nietas se lo ayuda cuando van al hospital, y dice que en ese lugar, en ese cueva, en ese tumba de ese tzadik muy grande, era un cuarto que entraban jóvenes solteros, cabían 11, pero muy apretados. Dice el que entra y dice Shir Hashirim Erev Shabbat, se casa ese año. No me consta, pero decían así, entraban en esa cueva, había ahora todo lo que los árabes querían quemar en Bet Knesset, el famosísimo Keter Aram Soba, no sé si han oído de él, Keter Aram Soba. ¿Qué es el Keter Aram Soba? Keter Aram Soba, nosotros tenemos la creencia que veníamos de Alepo, que fue escrito por Ezra Sofer. Ezra Sofer es el último profeta que cuando iban a regresar de Babilonia hacia Israel a construir el segundo Bet HaMikdash. Ezra y Nehemías. ¿Mandé? ¿No? De Ezra y Nehemías. Ezra y Nehemías, esos son los últimos profetas conocidos. Dicen que él escribió, es un Sefer Torah, pero no es Sefer Torah como conocemos, sino es un libro. Un libro para corrección de cómo nosotros tenemos Kabbalah para escribir un Sefer Torah. ¿Cómo tiene que ser? El Sefer Torah tiene que tener de derecha a izquierda, para escribir tiene que tener el espacio de 52 yud. La yud es la letra más chiquitita, tiene que tener 52 espacios de yud, y tiene para componer una palabra, ¿sí? Entre letra y letra tiene que haber lo que cabe un pelo, y luego la palabra y otra palabra en el espacio de un yud. Ese es lo que está para escribir, ese es el Keter Aram Soba. El Keter Aram Soba es un libro de código para poder copiar, cómo escribir un Sefer Torah. Como luego vemos, hay espacios en el Sefer Torah, y tiene que tener el Sefer Torah de arriba para abajo 38 líneas. El escribano, antes de escribir, tiene que rayar para escribir las letras, pero él no escribe ni arriba ni abajo. Haga cuenta que está como uno hace la ropa, como uno pone la ropa, así las letras están como si fueran
colgadas en el Sefer Torah. Ese sobre Keter Aram Soba escribió todo el Sefer Torah Ezra Sofer, para que en el Sefer Torah creemos que estamos leyendo en hebreo, pero las letras del Sefer Torah no son letras hebreas, porque la letra hebrea es otra. Y las letras que escriben en el Sefer Torah son letras cuadradas. Para escribir una letra Aleph tiene que escribir un Vav inclinada, un Yud arriba y un Yud abajo, al revés, sale letra Aleph. Para escribir letra Mem, escriben Kaf y luego un Vav, componen la letra Mem. Y así es para que los escribanos de Sefer Torah que van a escribir desde aquel tiempo hasta hoy día, se basan en ese libro que se llama Keter Aram Soba. Es un libro gruesosote, todo está escrito sobre pergamino, y hoy día se encuentra, Baruch Hashem, se encuentra en el Mahon HaSefer en Jerusalén. Ese Keter Aram Soba, lo que querían los musulmanes, porque está ahí, según lo que hicieron últimamente el carbono 14, fue escrito en el año 904 hasta 930. Pero nosotros, los que veníamos de Siria, de Alepo, tenemos la creencia que es escrito insistimos, que está escrito por Ezra Sofer. Pero esa es otra historia. Ahora, lo que querían los musulmanes está escrito, y todos los judíos de Alepo sabemos que si ese libro sale de Alepo, se destruye la comunidad. Entonces siempre se ha conservado. Estaba conservado dentro del Bet Knesset el grande que se quemaron, en un cajón de fierro. Tenía 3 candados. Uno tenía siempre el Shamash de Bet Knesset, otro tenía el rabino, el jefe en turno, y otro tenía el jefe de la comunidad en turno, la llave. No se abre más que cuando hay las 3 llaves. Estaba conservado muy bien, pero dicen que se quemó. Yo insisto que no se quemó. Yo lo vi. Había rumor. Mi papá era contador, entonces también era contador para la comunidad. Entonces era de la mesa directiva. Entonces había un rumor, yo me enteré muchísimos años después, había un rumor, mi papá me lo contó, que iban a quemar y querían el libro, ellos, el Keter Aram Soba en árabe se dice Mashaf, querían ellos el Mashaf, querían el libro del Keter Aram Soba para cuestiones de ellos, porque también ellos tenían creencia en Keter Aram Soba. Entonces, 8 o 9 días antes del quemazón, la palabra quemazón siempre se usaba en Alepo, Siria, después de la que quemaron en 1990, se hablaba, le dicen tú naciste antes del quemazón o después del quemazón, siempre era fecha antes y después. Yo me casé después del quemazón 2 años, mi hijo nació 3 años después del quemazón, o mi hijo nació 1 año antes del... ¿En qué año fue? 1948. A los 3 meses de declaración del Estado de Israel. Entonces ese libro lo traían, cada directivo le tocaba una noche guardarlo. Lo traían en un costal, con los costales de arroz, que eran de yute. Lo guardaban en y era más o menos pesado. Yo lo vi, era más o menos así, era de un color beige, vamos a decir, en ese volumen. Lo llevaban cada noche a un lugar en la noche y lo llevaban en la madrugada a otro lugar para esconderlo. Y luego se perdió, lo llevó el rabino Ezra Faham. Era rabino también, pero no era rabino de ningún, era título de rabino tenía.
ese señor lo llevó a su casa y lo escondió. Y venía, después de a la semana de esto, venían soldados, venían policías, venían de la secreta, nosotros le llamamos sûreté en francés, porque también éramos parlante francés. Venían a entrar a casas, rompían con los fusiles, rompían las puertas, entraban. Queríamos el mashaf, queríamos el libro, buscaban abajo de las camas, tiraban toda la casa, queríamos el mashaf. Y como vio Rabino Jajam Moshe Mizrahi que está muy peligroso esto, a lo mejor le iban a encontrar, y se hicieron junta secreta. En el Knis van a romper, a ir como de luto, rompieron me da mucha emoción, rompieron su ropa y se sentaron en el piso y dijeron Kadish, para que cuando vieron los musulmanes que hicieron eso, pues seguro que se quemó. Sí, hubo un quemazón de un keter, porque en el Knis de Aram Soba había tres. Uno que era Keter Aram Soba, el famoso había un Keter Damesek también, que era traído de Damasco, que le decían Keter, y había otro Keter Torah, pero no era nada. Entonces, el que sí se quemó en verdad fue Keter Damesek. Yo insisto, Víctor Agari, insisto, aunque traigan pedacitos quemados, yo insisto que yo lo vi completo. De niño, yo no sabía qué es lo que era. Muchos años después, como 20 años después, mi papá me contó, ¿te acuerdas? Yo era un niño muy curioso. Venían de la mesa directiva a juntar en la casa de nosotros, y en juntas secretas yo veía gente con tarbush, que usaban sombreros, usaban cachucha. Venían en la noche, mi papá me corría del cuarto y se hablaban entre ellos, y uno nunca supe, hasta como 20 años después, supe que eran lo que hacía mi papá, me contó. Seguimos sobre el Keter Aram Soba. El Keter Aram Soba, según los últimos el Keter Aram Soba no dejaban a nadie. Vino un señor investigador muy famoso, David Casuto, no sé si alguien ha oído, el arqueólogo. Quería verlo, le dijeron, te le enseñamos a 2 metros de distancia. Por favor, trajo cartas de rabinos de Israel, trajo cartas del presidente de Israel, en aquel tiempo era Yitzhak Ben Tzvi. Señor, Yitzhak Ben Tzvi es presidente de Israel, el rabino fulano es rabino de Israel, nosotros aquí mandamos. Se lo enseñaron de lejos, ni siquiera le dejaron acercar ni a 1 metro. Tuvo a lo mejor la suerte de fotografiarlo, cámaras de aquellos tiempos, 1952. A lo mejor el señor David Casuto le sacó fotos, pero no lo dejaron tocar. En la pasta del Keter Aram Soba está escrito, es sagrado para Hashem. Ese libro no se cambia, no se intercambia, no se vende ni se compra. Ese libro es sagrado, ahí dice, el que lo vende, el que lo compra, tiene la maldición muy fuerte para que no lo saquen, y no se pueden sacarlo. La historia reciente del Keter Aram Soba, que fue escrito, de momento no me acuerdo el nombre, que le escribió en Tiberia, fue llevado a Egipto. En Egipto, como era un libro muy valioso, lo secuestraron en el año 940, 970. Gobernaban Egipto los califatos. Uno de los califatos lo secuestró, lo tuvo ahí, y después de que la comunidad
pagó muchísimo dinero para rescatarlo, y fue cuando lo tuvo la comunidad del Cairo, y el nieto de Harambam, de Maimónides, se lo encargaron a él porque él iba a venir hacia Alepo. Se lo llevó él personalmente ese libro. Ustedes se imaginan cómo se viajaban en el año 1100, 1150. Me imagino yo, ni trenes había, a lo mejor viajaban en camellos o burros, o mulas. Lo trajo a Alepo y ahí se quedó. Por eso lo llamaron el Keter de Aram Shobab. Su nombre original no era Keter Aram Shobab, pero nosotros los que venimos de Alepo insistimos, y que fue escrito por Ezra HaSofer. Esa es una parte de lo que nos hace. Cuando comenzó Medinat Israel, todo judío de Alepo es sionista. Ellos a Israel nunca le llamaron Estado de Israel, sino el Estado de las pandillas arrebatadoras de la tierra árabe, palestina, de los árabes. Así lo llamaban los pandilleros sionistas, para inyectar odio, inyectar veneno a los ciudadanos. Y son populistas, digo, hoy día lo decimos populistas, antes no sabíamos, para poder atraer a la gente, al pueblo en general. Y siempre en las mezquitas, los viernes, yo más grande un tantitito, 1952, 53, ya tenía 11 años, entonces sí se oía el sermón, entre paréntesis, lo que decían los clérigos musulmanes: nosotros vamos a dar nuestra sangre para rescatar a Palestina, se dice Palestina, de las manos de los pandilleros sionistas. Siempre, nunca han bajado la palabra de los sionistas a los que son pandillas, porque era Lehi Etzel, por eso lo llamaron pandillas sionistas. Todo judío que vivía en Halab, en Alepo, yo hablo de Alepo porque no sé cómo vivían, era sionista, era enemigo de la nación árabe. Siempre ellos nos han calificado como somos traidores. Pero señores, mira, mi abuelo, mi bisabuelo, tenemos papeles que tenemos 10, 12, 15 generaciones que nacimos aquí. ¿Cómo podemos ser traidores de la nación? Los sionistas son malos y ustedes son colaboradores para el sionismo y en contra de la nación árabe. Una de las cosas que me viene a la memoria en esos momentos, que si cualquier persona, no teníamos ninguna conexión ni por cartas, ni por teléfono, ni ninguna con Israel. Cualquier persona que recibe carta mencionando la palabra Israel era encarcelado. Ellos censuraban toda carta que venía a la comunidad judía, era censurada. Ellos tenían método de abrir, cómo abrir las cartas para censurar y leer, sea en francés, sea en inglés, sea en árabe. Ni se diga quién escribe en hebreo, y ni se diga, las letras que escribían en Alepo no eran las letras árabes, hebreo, pero hebreo Rashi árabe. No escriben las letras conocidas por nosotros hoy día. El que ve que alguien escribía con esas letras, sionista, a la cárcel. ¿Cómo hacían en la cárcel? ¿Soltreo hacían, no? ¿Cómo? ¿Cómo le van soltreo? No. Aquí tengo yo unas que tu voto luego le enseñó. Cómo escribían el hebreo. Los judíos usaban corbata azul. Los musulmanes
verde, y los cristianos usaban una negra, la corbata de rosca. Le tocó a mi hermano José de estar como bitajón afuera de un cine, pero por error de ellos, en lugar de estar afuera, como no traía su corbata, él y su compañero, no llevaron corbata ese día, lo dejaron entrar y los que estaban adentro salieron afuera. Había una reunión con la cúpula de los rebeldes sirios, con un general nazi. Ese general nazi, estaban hablando para levantar un campo de concentración, porque encontraron un planicie cerca de Alepo, para levantar un campo de concentración para todos los judíos de Medio Oriente. Le hablaron, le platicaron que estaban palidísimos, que así oyeron. A ver, salte tú, le interrogó a mi hermano, interrogó al otro primero. Los dos decían lo mismo. Esa noche fueron con el jajam principal, Jajam Moshe Mizrahi. Le contaron, lo volvió a interrogar. Estaban la gente así, estaban muy concentrados, ¿cómo se dice? Consternados, estaban muy consternados. Esa misma noche, el Jajam Sheba, que era el rabino principal de Argentina, mucho tiempo, convocaron a la mesa directiva y decidieron que mañana iban a hacer ayuno al otro día. Esa noche, todavía de noche, mandaron al shamash, había varios shamashim, a tocarle las puertas a toda la comunidad. Mañana vengan al Knis muy temprano, el hajam, hay algo muy importante, pero la gente sabía que hay guerra. La gente se conmocionó, tenía mucho miedo. Le dijo, dio el darush, el discurso hajam Ishaq Sheba, muy fuerte. Le dijo, señores, vamos a hacer ayuno. Ayunaron ese mismo día, toda la comunidad, para que Hashem, Dios, que ese decreto que se quebra. Y verdaderamente nunca hubo campos de concentración. Yo ahorita, el periódico que va a salir en diciembre de Comunidad Maguen David, hablé del general ese que era consejero del partido en gobierno, y eso es otra historia todavía. Entonces, salimos de la historia del Keter para llegar a lo que le conté de lo que pasó, que iban a hacer un campo de concentración. El Keter, entonces se fue luego, cuando ese señor Faham era de nacionalidad iraní. El señor Ezra Faham, que era de nacionalidad iraní, a ellos lo permitieron emigrar en 1956, que digamos, un poquito antes de la guerra del Sinai. Entonces, la gente que emigraba de Alepo llevaban desde el molcajete hasta la escoba, porque no sabían hacia dónde iban. Todo lo empacaban en pacas. Había un señor que también era judío, que sabía bien coser las pacas, hacer las pacas bien bonitas. Llevaban colchones, todo lo llevaban. No sabían a dónde, es que no sabían hacia dónde iban. Era salir. Entonces eran ellos de los primeros que tenían lavadora. Tenían una lavadora, lo escondió el Keter dentro de una lavadora. Arriba de la lavadora lo pusieron un costal de pepitas y lo pusieron dentro de un colchón y lo hicieron en una paca. Digo, era muy difícil de encontrar, y cuando llegaron a Israel, es la historia que eran amigos ¿cómo se llama? Del gobernador de Jerusalén, y que eso lo dijo, cuando lo vio, dijo, ese no es para mí, no es una cosa tan sagrada, yo no puedo quedarme. Comunicó, era
el presidente Yitzhak Ben-Zvi, lo llevaron al Mahon HaSefer desde aquel tiempo. Esa es la historia del Keter Aram Soba en resumen muy grande. Ahora regresamos a lo que yo sufrí. Un día estaba yo yendo. ¿Usted cuándo llegó a México? Perdón. Yo llegué a México en 1960. De Alep. No, nos habíamos ido, fuimos a Israel, A Israel. 59. Ajá. Entonces, mis hermanos, mis tíos, ya tenía tíos aquí de muchos años, mis hermanos llegaron en 1946. Vivían en México. Sí. Entonces nos hicieron papeles. Un día estaba yo saliendo de la casa para ir a Selejot, era muy temprano, y se habían impuesto puntos de vigilancia a los judíos. Un judío no podía salir más que 2 colonias, 2000 metros alrededor de la colonia de los judíos. Y lo ve uno, todo el mundo conoce que es judío. Entonces le pegaban, lo entregaban a las autoridades y lo empezaban a interrogarlo. ¿A dónde te fuiste? Fuiste a decirle algo a los sionistas. Entonces en ese momento me persiguieron 2 soldados con rifle así. Párate ahí, judío. Me espanté. ¿A dónde vas? Voy a mis rezos. A ver, ¿qué traes aquí? A ver, ¿qué es esto? Esas cosas. ¿Vieron el tefilín? Eso es una forma inalámbrica para comunicarte con los sionistas. Total, ya le expliqué, me dejaron ir. Mi mamá me prohibió ir al otro día a hacer. Es un resumen muy pequeño, hay mucho para platicar, no es de un día, no es de una hora, es una vida, no es de una hora, es toda la vida. Es una vida que hemos sufrido. Lo que quiero yo resaltar que sobre el sufrimiento y la persecución que hicieron contra los judíos en países árabes, en especial el país árabe sirio, fue más mayor que en otros países árabes. El Líbano era más ligero, porque predominaba los maromitas, cristianos y católicos. Entonces no dejaban a los musulmanes. Bueno, hoy día ya se cambiaron las cosas. Por eso la gente que iban a escapar, se escapaban al Líbano. Es muchas historias cómo se escapaban la gente. Nosotros cuando salimos, es lo último que voy a decir, cuando salimos con el pasaporte hacia Turquía, vino un señor que nos recibió cruzando la frontera, vino un señor de apellido Shamosh, que estaba encargado del Sukhnut Yehudi para recibir a los que venían con pasaporte. Nos recibió muy bonito, nos alojó. Imagínense ustedes, hace 65 años en un pueblo alejadísimo, un hotel, a lo mejor era... Total, nos alojó en un hotel, nos dijo que 2 días nos van a llevar a Eretz. Israel, nunca nosotros mencionamos Israel, en la boca solamente decíamos el Eretz. Eretz es, bueno, Israel. Es una historia muy bonita que nos sucedió. Nos venían como nos llevó todos los pasaportes, éramos 3 familias, nos llevó los pasaportes el señor Shamosh, vinieron gendarmería de Turquía, papeles, no tenemos papeles, entonces vamos a regresar a Siria. Ya nos cargaron para regresar a Siria y empezamos a llorar. En ese vino el señor Shamosh, nos salvó, luego nos llevó a Estambul, de Estambul fuimos en avión en el a Israel.